by Cachicha. Este tema de lo que está pasando en Colombia y extrapolarlo como una advertencia a la República Dominicana. Yo he hablado aquí varias veces de que los empresarios, de que los políticos de todos los partidos y todos los empresarios de alto nivel de este país, los dueños de AFP, los dueños de ARS, toda la gente que ha controlado este sistema y que se ha lucrado de manera muy abundante desde que mataron a Trujillo hasta hoy, yo les estoy diciendo que deben verse, antes de que pasara lo de Colombia, en no correr la tuerca. Las sociedades explotan. O sea, aquí hay gente que dice, no, en República Dominicana no va a pasar eso, porque es una sociedad muy conservadora, porque la gente lo que está en teteo y en juca, y la gente no, mentira. Todo es hasta un día. Eso no va a ocurrir hasta que pase. Y si usted analiza lo que ha pasado en países de la región y ve las razones por las que han ocurrido, nosotros tenemos la misma sintomatología como sociedad. La misma sintomatología. ¿Cuál es esa sintomatología? Bueno, la gente está harta de salarios de miseria. La gente tiene una presión enorme por la cantidad de empleos que se han perdido fruto de la pandemia, que no es culpa de nadie, pero es una realidad que está ahí. Pero hay un montón de gente que lamentablemente se ha desvinculado de los puestos públicos y privados, sobre todo públicos, y no le han dado sus prestaciones. Pero la gente está harta de la mafia y la estafa que representa el tema de las AFP y las ARS. Y la gente se cansa de decirlo en estos medios, y uno se harta de llamar la atención. ¿Y la respuesta cuál es? Oído sordo. Y seguir con sus agendas. Seguir con sus agendas. Entonces, ¿por qué yo les digo a esas clases empresariales que dirigen este país, que son las grandes familias, a los empresarios que son suplidores del Estado, a los políticos, a las iglesias, que tenemos que hacer un alto en el camino ya? Pero es ya, no es mañana ni pasado, es hoy. Señores, en Colombia hablaron de una reforma fiscal, igual de la que se está hablando aquí desde que el PRM ganó, y que el presidente, cuando vio que el pueblo se agrió, dijo, no, vamos a posponerla para el año que viene. Pero Paliza y ellos siguen hablando de esa reforma fiscal. Y yo les voy a decir una cosa a ustedes. Yo sé que es verdad que aquí hay que hacer una reforma fiscal, porque los gobiernos del PLD nunca quisieron hacerla por temas políticos y las implicaciones que tenía. Y la dilataron, la postergaron, al punto de que de manera irresponsable nunca la hicieron. Ahora, ¿quiere decir que una reforma fiscal solo implique el incremento de impuestos? Claro que no. Y se lo voy a advertir tanto al presidente como a su equipo económico. Esa reforma fiscal que es necesaria, sí es verdad. Porque esta economía, como ya lo he analizado antes, que solo depende o principalmente depende de turismo y remesas, no soporta la presión que tiene en cuanto a deuda y a deudas sociales acumuladas. O sea, lo que el gobierno está recaudando, por más que recaude, no le da para satisfacer las necesidades y las demandas que tiene un pueblo como este. Fruto también de una gran cantidad de recursos que se ha ido en corrupción, porque hay que decirlo. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy planteando al gobierno en el día de hoy y a su equipo económico? Perfecto. Cuando ustedes entiendan que hay que hablar y discutir esa reforma fiscal, ese pacto fiscal, vamos a hacerlo. Pero el eje central de esa reforma, ¿ustedes saben cuál debe ser? Es la gente. Es el pueblo. Si ustedes cometen el mismo error de Colombia y de la mayoría de los países, incluso de las reformas fiscales que se han hecho en este país en el pasado, de no ir a perseguir a los que más producen y a los que más tienen, para fustigar a la base social que ya no aguanta más presión, una presión más, no coge clase media. Señores, y reitero, esto no es culpa de este gobierno, porque hay que ser justo. Pero ayer yo tenía una conversación con una persona y me dice, Elvi, pero yo iba hace 10 meses al supermercado y me mencionó con 5,000 pesos y uno traía algo más o menos
Yo voy hoy con los mismos 5,000 pesos y yo veo que todo se ha reducido a menos de la mitad. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Esa reforma, ese pacto que ustedes están decididos a presentarle una propuesta a este país, debe ser orientado con una vocación social por primera vez a impactar de manera positiva a los que menos tienen. Si ustedes se aventuran a hacer un pacto fiscal para incrementar impuestos y para ir en beneficio de los mismos sectores que siempre son los que se llevan los grandes beneficios, luego no se sorprendan si pasa lo mismo que está pasando hoy en Colombia. Déjenme decirles que mucha gente piensa que en Colombia, que ya van más de 30 muertos y más de 100 heridos, y hay una violación brutal de derechos humanos, los militares y los policías disparándole a la gente así, como que nada es nada, sobre todo en Cali, que ha sido el epicentro de estas protestas. La gente dice, todo por una reforma fiscal. No, ese es el detonante. Los pueblos van acumulando, tolerando vainas, tolerando cosas, tolerando abusos, tolerando impunidad. Pero el día que explotan, entonces todo se sale de control. Y yo le quiero preguntar a ustedes, a los políticos, a los empresarios, al gobierno, ¿ustedes creen que por un segundo a un país como este, que tiene una economía como la del planeta completo golpeada, afectada y diezmada, le conviene que aquí un día amanezcan los campos y los caminos vecinales cerrados, que aquí cojan los camiones y comiencen a romperlo de las empresas privadas, los bancos, las ferreterías, los centros comerciales, y que se arme un desorden? ¿Ustedes creen que a este país en este momento le conviene eso? Si eso llegara a ocurrir en este país, además de la sangre, del dolor que causaría a este pueblo eso, también nos llevaría a 10 o 15 años de atraso. Porque en lo que se recuperan esos bienes, se vuelven a poner a funcionar esas empresas que se saqueen, que se rompan, que se dañen. ¿Qué tiempo va a pasar? Las que tengan seguro, en lo que ese seguro paga, y otras que lo que tienen es préstamos para operar esos pequeños negocios y que se vaya todo a pique. Entonces la gente a veces no calcula nada de eso. Entonces, ¿por qué hay que llevar los pueblos a un nivel de irracionalidad hasta el punto que pase lo que estén pasando en Colombia? Yo veo gente culpando al pueblo hoy. Dice, no, esos son delincuentes, guerrilleros, cuatreros, como le dijo Alfredo Pacheco a los que están reclamando el 4%, el 30% de las AFP. Cuatrero le dijo. Ah, cuatrero, Pacheco. Cuando es un pueblo que está harto y que está sin alternativa y que el dinero no le da, y que la salud es deficiente y que la educación es deficiente por décadas y que la seguridad ciudadana no funciona y que usted tiene que poner verja, poner cámara, poner seguridad, lo que pueden, para garantizarse su propia seguridad. Entonces tenemos que tolerar ver cómo los políticos lo financia la Junta, los otros se roban un montón de dinero. En la misma Junta se dispendiaron como 30,000 millones de pesos el año pasado entre lesiones suspendidas, equipos que no sirvieron, y nadie dice nada de eso. ¿Dónde está la auditoría que pidió Román Jaque, el nuevo presidente de la Junta? ¿Dónde está la auditoría, la Cámara de Cuentas, para que audite la gestión pasada de la Junta? No, vamos para adelante, borrón y cuenta nueva, porque es el espíritu de la mayoría de estos tipos. Entonces, esta sociedad no puede tolerar ese tipo de conductas. Y yo quiero aprovechar para reiterar el llamado al presidente de la República, a los empresarios que son quizás los que tengan mucho más que perder. No lleven este pueblo a un nivel de presión tal que lo está, porque aunque ustedes vean la gente todos los días trabajando y saliendo a las calles a buscar el sustento de su familia, eso no quiere decir que la gente no esté harta. La gente está harta. Y eso que está pasando en Colombia, que pasó en Chile el año pasado, son espejos. Las sociedades miran hacia ahí y se ven reflejadas y ven noticias y tienen acceso a redes. Y cuando la gente lee por las razones que Colombia hoy está así, la gente dice, pero eso es lo mismo que está pasando aquí. Y llega un momento en el que las sociedades salen. Entonces no esperemos llegar a ese punto, porque no hay necesidad. Por eso les reitero, ¿es necesaria la reforma? Claro que es necesaria, pero tiene que ser una reforma humana, integral, real, que no vaya a impactar y a poner más presión en los que menos producen y en los que menos tienen,
que son los que han vivido toda la vida aguantando los chuchazos. Eso era lo que quería decir en el día de hoy. No se me lo Tu mañana. By Cachicha.